Entonces, déjenme poner a grabar. Ok. Entonces, nos corresponde ahora entrar al siguiente sacramento que está dentro del orden de los temas que hemos programado para esta catequesis, eh, pero que constituye y es el centro de todos los sacramentos y me atrevería a decir el centro de nuestra fe. ¿Ya? Si bien es cierto, el bautismo tiene un carácter especial. Por favor, muten los micrófonos para que no se escuche doble. Gracias. Entonces, si bien el bautismo tiene un carácter especial, especialísimo, por ser el sacramento que nos inaugura en la vida cristiana, el sacramento que nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, eh, no es menos cierto que adicional al sacramento del bautismo, siguen otros sacramentos de iniciación, como son la Eucaristía, o también llamado Primera Comunión, em, y la confirmación, pero el primero de ellos es el sacramento central alrededor del cual giran todos los demás sacramentos, porque así como en la Biblia el Señor nos enseña de que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y en efecto, imagínense el fracaso absoluto que sería nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado, es decir, vino al mundo, nos predicó, nos enseñó, formó sus apóstoles, escogió discípulos, formó su iglesia en Pedro, según como reza el Evangelio de Mateo capítulo 16. Eh, pero además, el Señor en su infinita misericordia no solamente viene a este mundo, no solamente forma discípulos, sino que además de una forma incruenta. ¿Qué significa incruento? Sin derramamiento de sangre, se queda, se perpetúa a través de la actualización permanente de el sacrificio de Cristo en la cruz. Ustedes me dirán, oye, pero el sacrificio de Cristo ocurrió una sola vez. Y en efecto, el Señor Jesús estuvo en medio de nosotros, estuvo en este mundo con sus discípulos, con sus apóstoles, y tal y como había sido anunciado, tal y como él lo había este, manifestado, ocurrió que a lo largo de un tiempo, después de establecer la gran comisión con sus apóstoles de vayan, hagan discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también Cristo en la última cena dispone algo a sus discípulos a través del cual se queda a Él de manera permanente en medio de nosotros, y es el sacramento de la Eucaristía. Como les decía hace unos minutos, sacramento alrededor del cual giran los demás sacramentos. ¿Y por qué? ¿Qué hace que el sacramento de la Eucaristía tenga este carácter tan especial? Pues primero, por lo que el Señor manifiesta justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, muchos de ustedes deben recordar cuando Jesús, después de aquel episodio en el cual sus discípulos le van a decir, oye, hay mucha gente y no tenemos cómo alimentarlos, y que solo disponían de 5 panes y de 2 peces. Y Jesús obra un milagro haciendo que esos 5 panes y esos 2 peces sirvan para alimentar a miles de personas que se encontraban allí. ¿Ya? Y claro, muchas veces nosotros nos quedamos con la parte espléndida o la parte majestuosa del obrar de Dios. Muchos cuando leen este pasaje del Evangelio de San Juan, se quedan fijados en la maravilla de, oye, ¿cómo hizo para que con 5 panes y 2 peces alcanzara a alimentar a miles de personas? Y muchas veces que no le voy a llamar un error, pero es algo que es una visión un tanto incompleta de la realidad. Nos quedamos solamente enfocados en la maravilla del milagro, de cómo logra el Señor romper ese aspecto de la limitación de la materia y hacer que con tan poco muchas personas se puedan alimentar.
Pero si ustedes siguen leyendo el Evangelio de San Juan en los subsiguientes versículos dentro del capítulo 6, aparece un evento, digamos, más trascendente aún que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y es el hecho que Jesús pronuncia el discurso más políticamente incorrecto que pudiéramos encontrar en el Evangelio. Jesús pronuncia el discurso del pan, cuando dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron vuestros padres, porque al final del día murieron. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué de políticamente incorrecto y qué de polémico, por decirlo de alguna manera, tiene eso? Porque más adelante, parafraseando un poco, Jesús habla de que el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no se va a salvar. O sea, insisto, parafraseando, no estoy leyendo textualmente, pero el Señor anuncia que el pan que Él representa, que es el pan bajado del cielo, primero hace una gran cosa, marcar distancia con el maná que bajó del cielo. Ustedes dirán, ¿cuál es el maná que bajó del cielo? ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés fue a rescatar al pueblo de Israel que estaba sometido bajo el dominio del faraón? Y cuando estaban en el desierto, el Señor Dios hizo llover pan del cielo para que el pueblo se alimentara. Y por eso los judíos encontraban en ese hecho del maná del cielo una manifestación milagrosa y maravillosa de parte de Dios que alimentó a su pueblo con ese pan. Y ese pan para ellos constituía una alianza mediante la cual Dios proveía a su pueblo y no lo dejaba morir, digamos, en medio del desierto. Jesús, como se estaba dirigiendo ante gentiles, ante paganos, ante fariseos y todos judíos, pronuncia esta frase que genera una disrupción en los que los estaban escuchando. Porque imagínense ustedes, a ver, los quiero llevar a pensar de la manera más simple posible. Imagínense ustedes a Jesús pronunciando un discurso delante de judíos. Es decir, cualquiera de nosotros diría, si estoy dirigiendo un discurso frente a judíos, más me vale ser cuidadoso en lo que diga, porque no quiero lastimar la susceptibilidad ni quiero lastimar la fe de quien me escucha. ¿Qué creían los judíos en ese momento? Pues ellos creían que Moisés era el profeta más grande que había sido enviado de parte de Dios y veían en aquel evento del maná que cayó del cielo, de este pan que cayó del cielo como milagro de Dios para alimentarlos, habían visto una manifestación maravillosa del amor y del poder de Dios. Jesús, ¿qué hace? En medio de judíos, comienza a decir, yo soy el pan bajado del cielo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jesús? No desmerecer, pero sí, por favor, eso, muteen los micrófonos para que no se escuche duplicado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Voy a utilizar un término, quizás no es el más adecuado, pero es para que se entienda. Jesús le baja un poco el precio o le resta un poco de trascendencia. No es porque no tenga importancia, la tiene, pero comparado con él, evidentemente eso es un hecho secundario al hecho de que Dios en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, había hecho llover pan del cielo para alimentar a su pueblo, que hacía parte de una economía de la salvación del pueblo de Israel. Primera cosa que hace Jesús, les dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. No como el maná que comieron sus padres porque al final murieron. Imagínense ustedes, los quiero llevar a analizar esto de la forma más sencilla. ¿Cómo se tienen que haber sentido los judíos en ese momento? Definitivamente los judíos tienen que haber dicho, oye, y este, qué atrevido, ¿no? Qué atrevido lo que para nosotros es pilar fundamental de nuestra fe, como el episodio del pan que desciende del cielo. Este viene a decirnos que Él es el pan bajado del cielo.
y que no es como el maná, porque al final nuestros padres murieron. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que Él es un pan superior a aquel pan que cayó del cielo en el desierto. ¿Y por qué es superior? Porque los padres de todo el pueblo que estaba ahí escuchándolo habían comido de ese pan, pero igual murieron. Ciertamente Jesús no se está refiriendo o no se está centrando y enfocando exclusivamente al carácter físico de la muerte. No se está enfocando en la muerte natural, la muerte humana, como el hecho de que por acciones de la materia nuestro cuerpo deja de llevar adelante sus funciones biológicas básicas y morimos. No se está refiriendo a esa muerte, sino a la muerte espiritual, es decir, a la imposibilidad de entrar a formar parte del reino de los cielos. En pocas palabras, está hablando de la salvación. En pocas palabras, y siendo más concretos, Jesús está hablando de la salvación. Y más adelante le sube más el nivel a su discurso y dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida, no tendrá vida eterna. Es decir, en ese sentido Jesús está aclarando que para poder salvarse, que para poder entrar al reino de los cielos, había que aceptar el hecho de que Él es el pan vivo y que había que comer de su cuerpo y de su sangre. Si ustedes revisan en el pasaje de San Juan, en el Evangelio de San Juan, muchas de las personas que se encontraban escuchando el discurso de Jesús, este discurso incómodo de Jesús, comenzaron a preguntarse, oye, ¿y cómo puede este a darnos de comer su carne y a darnos de beber su sangre? ¿Cómo puede hacer eso? Porque evidentemente todas las personas que se encontraban escuchándolo a Jesús lo analizaban quizás como ustedes y como yo lo analizamos. ¿Cómo puede este Señor darnos a comer su carne y a beber su sangre si yo lo veo que está ahí parado? Yo no lo veo peñiscarse y sacarse un pedazo de carne para que nosotros lo comamos. O sea, ciertamente Jesús estaba utilizando una pedagogía que la gente que estaba ahí no lo lograba entender, pero el mensaje igual era claro. Tanto es así que si ustedes tuvieran en algún momento de revisar la versión original del Evangelio de Juan, que fue escrito en griego, ¿ya? Si ustedes revisan el verbo que utiliza Jesús, no la traducción, porque lo que tenemos hoy es una traducción que está puesta en español para que nosotros la podamos entender. Pero en el escrito original del griego, él utiliza un verbo que se llama fagi, que es un verbo que se traduce al español como comer, pero si revisamos el significado del término griego, ¿a qué hace referencia? En el griego hace referencia a masticar, a roer con los dientes. Entonces, estamos claros de que lo último que estaba hablando Jesús en ese discurso era de un simbolismo, era de una cosa simbólica. Jesús no estaba hablando de algo simbólico, Jesús estaba hablando de algo, vamos, estaba hablando de algo muy directo, estaba hablando de algo que no era un mero simbolismo o una mera representación. ¿Qué es lo que pasa? Que 2000 años después, muchas veces nosotros caemos en el error y ciertamente muchos hermanos protestantes que ven en la Eucaristía únicamente como una representación simbólica. Muchos ven en la Eucaristía, en la hostia y en el vino consagrados, ven como a un símbolo de la presencia de Dios. Nada más alejado de la verdad. Si revisamos la Biblia, Jesús en este discurso habla de comer, masticar su carne. Entonces, él no está hablando de un simbolismo, ciertamente está hablando de algo que las personas en ese momento quizás no lo podían entender. Tanto es así
que si ustedes siguen revisando el Evangelio de Juan, ¿qué pasó con la gente que estaba escuchándolo a Jesús? ¿Alguien se acuerda lo que pasó con la gente que lo estaba escuchando a Jesús en ese discurso? ¿Qué decían o qué hacían? ¿Quién se acuerda? Nadie. Bueno, si ustedes revisan, las personas que lo escuchaban empezaron a escandalizarse. Y dice el Evangelio de que muchas de las personas que lo estaban escuchando empezaron a retirarse. Claro, empezaron a alejarse porque decían, esto no se puede concebir, esto no se puede entender, esto no podemos aceptar. ¿Cómo nos va a decir Jesús que comamos su carne? Es algo que incluso hoy, 2000 años después, nos explota un poco la cabeza. Pero ciertamente el mensaje de Jesús era claro y directo. El que no come mi carne no tiene vida eterna. Yo soy el pan, el verdadero pan que ha bajado del cielo. No como el maná en el desierto, porque sus padres comieron del maná e igual murieron. Entonces Jesús nos está transmitiendo un mensaje muy claro aquí. Y las personas que lo escuchaban empezaron a irse. Yo me pongo a pensar y los invito a ustedes a reflexionar al respecto. Si Jesús está dando un discurso y la gente lo malentendió o se confundió, ¿qué hubiera hecho Jesús si realmente él estuviera hablando de algo simbólico? Lo más probable es que Jesús hubiera dicho, hey, hey, chicos, no se vayan. Espérenme, les explico. No, 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 ustedes me malentendieron o me sacaron de contexto. Permítanme explicarles. Jesús va más allá. Jesús redobla la apuesta y le dice a sus discípulos, ustedes también se van a ir. ¿Y qué le responde Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego, si conectamos este pasaje bíblico con el pasaje de la última cena previo a la pasión de nuestro Señor Jesús, ¿qué ocurrió en la última cena? Jesús iba a celebrar la Pascua judía, con sus discípulos. Los reúne, comparte con ellos, parte el pan y pronuncia las siguientes palabras. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y luego dice, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, refiriéndose al pan y al vino. Entonces, esto nos tiene que poner a pensar en algo. A ver, ¿qué estaba haciendo Jesús esa noche de la última cena? ¿Estaba haciendo un acto simbólico? ¿Estaba haciendo una conmemoración simbólica? ¿Un acto ceremonial representativo? Es como cuando nosotros, cada septiembre, cuando estábamos en el colegio, íbamos y jurábamos la bandera, ¿verdad? Entonces nos arrodillábamos, dábamos un beso a la bandera y decíamos, sí, juro. Ese acto, que tiene un carácter cívico, tiene mucho valor, pero no deja de ser un acto simbólico. Porque primero esa no es la bandera que flameó en nuestra independencia. Es otra bandera, es una réplica de la bandera. Y ciertamente, vamos, si no juras la bandera porque amaneciste enfermo, no fuiste al colegio, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Eso es un acto simbólico, patriota, cívico, importante, pero simbólico. La Eucaristía no es un acto simbólico. La Eucaristía no es una realidad simbólica. La Eucaristía es una realidad presente de Cristo que después de haberse encarnado toda la majestad de Dios, sucumbe de alguna manera figurativa al hacerse hombre. Y no contento con eso, se queda presente de manera real en cada pedazo de pan y vino consagrado en la Eucaristía. La pregunta que debe nacer inmediatamente de parte de ustedes es, bueno, ok, yo puedo entender
que Jesús se mandó este discurso diciendo que Él era el verdadero pan bajado del cielo y que todos tenían que comer de su carne y beber de su sangre. Y luego en la última cena, Él establece la Eucaristía diciendo, tomen y coman, que esto es mi carne, esta es mi sangre, beban de ella. Entonces, si juntamos estos dos pasajes bíblicos, ¿qué es lo que hace Jesús en la última cena? ¿Se acuerdan del discurso que hice diciendo que yo era el pan? Ya, este es el pan. Coman que esto es mi carne y esta es mi sangre. Alguien podría de ustedes decir, bueno, entiendo la última cena, pero ¿cómo puedo yo conectar con el hecho de que el padre Sebastián, por ejemplo, que hace su misa, hace la misa, celebra la misa, y que en la misa él consagra, y cómo puedo yo conectar y decir que ese pan y vino que consagra el padre Sebastián, en ese pan y ese vino está presente Cristo de manera real? Y eso es lo que deberíamos plantearnos como pregunta. Lo primero es entender qué es lo que ocurre dentro de todo esto. Porque claro, muchas veces nosotros estamos expectantes, buscando o esperando, anhelando el milagro impactante, el milagro hollywoodense. Queremos ver una cosa que nos impacte, queremos ver algo que altere completamente nuestros sentidos. Pero claro, alguien me diría, oye, yo cuando voy a la misa y veo que el sacerdote levanta la hostia consagrada y que dice, toman y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, mis ojos, ¿qué ven? Ven una hostia. No se ve que se ponga color rojo, no se ve que le gotee sangre, salvo en algunas ocasiones que ha pasado que hay milagros eucarísticos en los que en celebraciones de misas la hostia consagrada se ha convertido en carne. Pero ordinariamente lo que vemos es pan. Y cuando vemos vino a nuestros ojos. Pero ocurre que si recordamos la última cena, Jesús dice, tomen y coman que esto es mi carne. Y lo que pasa es pan. Tomen y beban que esta es mi sangre. Y lo que pasa es vino. Pero Jesús sentencia la última cena con una frase. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué les ordena a los discípulos? Esto que acabamos de hacer ahorita, háganlo ustedes. Esto que acabamos de realizar en este momento, háganlo en memoria mía. Entonces los discípulos, una vez que Jesús se fue al cielo, los discípulos hacían esto en memoria del Señor. Es decir, ellos actuando en la persona de Cristo, partían el pan, lo repartían a todos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, esto es el cuerpo de Cristo. Entonces, por la sucesión apostólica, que no es otra cosa que el hecho de que los apóstoles ordenaron obispos, los obispos a su vez ordenaron presbíteros, y a lo largo de toda la línea sucesoria, la sucesión apostólica nos garantiza que esa consagración que hace el padre Sebastián en Virgen de Fátima o en alguna otra parroquia, esa misma consagración que hace el padre Chávez acá en Panorama o en cualquier iglesia del mundo, nos garantiza que en esa consagración tiene el mismo efecto que tuvo la consagración que hizo Cristo en la última cena. Ahora, ¿cómo resolvemos el hecho de que nuestros ojos ven algo que en teoría no es? ¿Cómo podemos entender nosotros ese cambio de sustancia de pan a cuerpo, de pan a carne y de vino a sangre? Dentro de nuestra fe existe un concepto que se llama la transubstanciación.
¿Qué es la transubstanciación? La transubstanciación es el cambio en sí mismo de la sustancia manteniendo los accidentes físicos. Un pan que nosotros lo vemos físicamente y que sigue pareciendo pan, pero que ha dejado de ser pan. Un vino que nosotros lo seguimos viendo como vino, pero ha dejado de ser vino para convertirse junto con la otra especie en cuerpo y sangre de Cristo. La Eucaristía es el corazón de la iglesia. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Alrededor de la Eucaristía giran todos los otros sacramentos, giran todos los sacramentos. Por ello es importante que nosotros caigamos un poco en conciencia de la importancia que le estamos dando al sacramento de la Eucaristía. Muchas veces nosotros entramos a la iglesia, al templo, quiero decir, y nos persinamos ante la imagen de la Virgen, nos persinamos ante la imagen de San José, nos persinamos ante la imagen de la Narcisita, nos persinamos ante la imagen de la Virgen de la Merced, de Virgen de Fátima, nos persinamos ante el crucifijo, ante el Cristo, pero no le paramos bola al lugar más importante que tiene el templo. El lugar más importante que tiene el templo es el sagrario, es el tabernáculo, que es aquella casita que está formada con unas puertitas y que ocasionalmente tiene un foquito ahí afuera. Cuando ese foquito está prendido, ¿qué es lo que nos está enseñando? Hey, aquí hay hostias consagradas. ¿Y qué son las hostias consagradas? Cuerpo de Cristo. Con lo cual, cuando ustedes vean el foquito del tabernáculo encendido, oigan, salvo que no puedan, salvo que tengan alguna imposibilidad física, rodilla al piso, rodilla al piso. No ese adefesio que muchos hacen de que en medio como que se curvan un poquito y hay cualquier cosa menos una cruz. Rodilla al piso que frente a ti tienes al Señor. ¿Qué harían algunos de ustedes si se les presenta a Jesús en este momento? Yo no creo que ninguno de nosotros, si Jesús se nos presenta, nos quedaríamos así, o sea, seguramente entraríamos en shock, pero no creo que ninguno de nosotros, con la fe que tenemos en Dios, no nos abalanzaríamos a abrazarle, a adorarle, a manifestarle nuestro amor, a decirle, Señor, como el Evangelio de ayer, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gracias por tanto. Gracias por todo, perdón por tan poco. Si Jesús se nos presentara en este momento, lo más probable es que todos nosotros doblaríamos rodilla al piso. La pregunta es, ¿y por qué no tenemos una actitud semejante cuando entramos al templo, estamos parados frente al tabernáculo y está encendida la luz anunciándonos que ahí está presente Cristo? ¿Sí se han dado cuenta la doble vara que tenemos los cristianos? Y digo tenemos porque a todos nos pasa. Alguien dirá, bueno, es que no lo sabía. Bueno, ya a partir de hoy lo saben. Tratemos de no hacer ese adefesio de genuflexión, salvo que usted diga, no, Mickey, lo que pasa es que tengo hecho pedazos los meniscos, tengo rotura no sé, del peroné y no me puedo arrodillar. Ya, bueno, chévere, está bien. Hagamos una reverencia, pero no hagamos ese adefesio de medio acunclillarnos, así como que de pasadita y nos persinamos como cualquier cosa. Es el Señor que está ahí presente. Luego viene una segunda reflexión. Entiendo que muchos podamos tener algún impedimento para no comulgar. Oye, yo no comulgo porque estoy unido y no me he casado por la iglesia. Ok, está bien. Yo no puedo comulgar porque estoy en pecado mortal. Ok. Yo no puedo comulgar porque no me he confesado. Pero vamos a ver. Si no hay un impedimento mayor para comulgar y el único impedimento es me hace falta confesarme,
Salvo que no hayan hecho la primera comunión, pues obviamente los que no han hecho la primera comunión, primero hay que terminar de prepararse y luego presentarse a la comunión. Pero para los que ya han hecho la primera comunión, no están viviendo, digamos, una relación afectiva, digamos, por fuera de lo que Dios quiere, y solo tienen que confesarse, pues bueno, vayan a confesarse. ¿Cómo podemos privarnos de este pan bajado del cielo que por amor y por misericordia del Señor se ha quedado en esa hostia para nosotros? Entonces no nos privemos de ese alimento del cielo que es la Eucaristía. Distinto es que alguien diga, bueno, es que lo que pasa es que, ¿sabes qué, Mickey? Este, se me hace todavía difícil de creer que ahí esté el Señor. Ah, bueno, eso es un tema de que hay que conversarlo, pues. Pues tenemos que investigar, hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender. Y si tienen dudas, pues pregunten. Me pongo a la disposición de todos ustedes. Si tienen preguntas, pregunten. Déjenme caer todas sus dudas. Pero si tenemos la convicción firme de que ahí está el Señor, pues obremos con un poquito de sentido común, ¿no? Alguien alguna vez, hace muchos años, me hizo una reflexión, ¿no? Y es muy curiosa, y esta nos cae a toditos, yo a la cabeza, a toditos nos cae. Uno cuando está enfrente de la autoridad, digamos, voy a poner un ejemplo, cuando hay un policía al frente, digamos, uno se porta rectito, pues, ¿no? Uno no se pone a andar haciendo tonteras, uno no se pone a, por ejemplo, digamos, está prohibido tomarse una cervecita en la vía pública. ¿Qué problema? Algo tan rico, tomarse una cervecita en la vía pública. Pero si está un policía ahí, uno se hace el gil, pues no, uno esconde la cervecita o uno la devuelve o se queda frío, porque frente a la autoridad uno se comporta, pues, ¿no? Cuando uno era más pequeño, ¿no? Y estaban nuestros papás, uno era así, pues un poco más se nos dibujaba una aureola encima de la cabeza. ¿No se han dado cuenta cuando nosotros pecamos, cuando cometemos pecados? Hay alguien que siempre nos está viendo, que es Dios. Y a veces como que no caemos en cuenta y uno dice, bueno, como estoy ahorita encerrado en el cuarto, como nadie me ve, ya cerré la puerta, apagué las luces, ahora sí puedo hacer cualquier barbaridad, puedo ponerme a ver en el celular cualquier barbaridad. Mijo, pero Diosito sí te está viendo. Entonces, a veces al ser humano, a nosotros nos falla ese sentido común porque somos campeones mundiales, medalla olímpica, para portarnos bien cuando nos están viendo. Y cuando no nos están viendo, pues ahí sí, viva el Ecuador. Pero si caemos en cuenta de que en todo momento, 24/7, 365, de principio a fin en nuestra vida, Dios nos está observando, ¿cómo es que nos permitimos las licencias de hacer tanta barbaridad y media? Entonces, el ser humano en general tiene un problema de percepción de realidad. Obedecemos ciertas reglas, actuamos de alguna u otra manera con cierto tipo de autoridades o con cierto tipo de reglas. Pero hay otras reglas que no caemos en cuenta y hay otro tipo de autoridad que no nos damos cuenta que siempre está ahí y que sin embargo nos vale, no nos interesa, no vale un pepino. Entonces, ese mismo desorden o esa disonancia, por llamarlo de algún modo, esa disonancia cognitiva que tenemos los cristianos, todos la tenemos, todos, 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 todos. Aquí no se salva ni el Papa, desde el más santo hasta el más pecador, todos la tenemos, de obrar de una manera totalmente inconsistente respecto de la realidad. Sí, yo soy católico, yo creo en Dios, yo soy católico apostólico, soy miembro de la Iglesia Católica, yo voy todos los domingos a misa. Pero cuando tienes al frente al Señor en la Eucaristía, te da igual. Pero cuando vas a la misa, te da igual si paras bola, si no paras bola.
Cuando toca el momento de que suena la campanita y hay que arrodillarse, estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, estamos pensando en el arroz con menestra que me voy a comer más tarde, estoy pensando en las bielitas que me voy a pegar más tarde, estoy pensando en cualquier cosa menos estar en el lugar en el que me encuentro en ese momento. Entonces, esa disonancia que tenemos muchos de nosotros es la que merma en el que podamos abrazar a plenitud nuestra fe. Por eso en el sacramento de la Eucaristía tenemos siempre ese problema. Si somos creyentes, si somos cristianos, si somos católicos, no basta con decir, ah, es como dicen los evangélicos, es que basta con creer en Jesús, pero falta. No solo hay que creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. Porque yo también puedo decir, ay, yo amo a mis padres, yo amo a mis padres, y me lleno de puras historias en las redes sociales, ay, mi papito bello, mi mamita bella, pero a la hora de obedecer, uy, yo amo a mi hijo, amo a mi hija, mi hijo, la cosa más bella del mundo. Pero en el momento en que tengo que ejercer mi paternidad con mi hijo, o sea, nosotros vivimos esa constante. Y repito, aquí estamos todos, aquí no se salva nadie. Todos vivimos esa realidad de disonancia en la cual con nuestra boca profesamos algo, pero con nuestras acciones hacemos algo distinto. Y ojo, esto no es algo que hacemos así y por obra magnífica de un milagro se va a cambiar. No, esto es una lucha diaria, constante, permanente, constante y sonante. Es el camino hacia la santidad. Esto no es algo que va a venir el Señor y va a aplastar un botón y perfecto, automáticamente paso a sudar agua bendita. No. Y muchas veces nuestro entorno nos termina perjudicando más. A mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado no una, no dos, no tres, no 10, no 20, no 100 veces. Pues tú vas a la iglesia y mira cómo te expresas. Pues tú vas a la iglesia, eres catequista y mira por ahí te veo pegándote tu bielita. Y sí, sí. Y es que la iglesia, al igual que los médicos no es para la gente sana. Los médicos son para los enfermos. Y doy un paso más allá. Los médicos son para los enfermos que reconocen que lo son. Porque también vemos por ahí en la vida mucha gente que sabe que tiene mil problemas, pero no los acepta, no los asume. Y viven una realidad totalmente paralela en la que creen que son más santos que el Papa, en la que creen que obran pero maravillosamente bien, en la que creen que todas las porquerías de las acciones que hacen son bien vistas ante los ojos de Dios, pero no. Ahora, ¿qué diferencia a ese enfermo de yo, enfermo también? Que también somos enfermos de la fe, porque le fallamos todos los días al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, la diferencia es en la medida en que nosotros lo sepamos aceptar, que lo reconozcamos y que pidamos perdón. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Yo hace muchos años tenía un formador que, que él me recomendaba que cada vez que yo me vaya a confesar, trate de buscar, o sea, no es una regla, pero que trate en lo posible de buscar siempre al mismo sacerdote, que me confiese con el mismo sacerdote siempre. Entonces yo decía, ¿por qué? Luego de unos meses entendí el por qué. Porque claro, cuando tú te confiesas con un sacerdote y con el mismo, 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 ¿saben lo que pasa? Llega un momento que cuando te vas a confesar y le dices, Padre, es que yo hice esta barbaridad. ¿Sabes lo que llega un momento? Que el curita te va a decir, otra vez, mi que ya, pues hermano. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Caer en cuenta que siempre pedimos perdón por lo mismo.
y que siempre estamos lidiando con el mismo pecado y siempre estamos lidiando con la misma miseria. Uy, ¿y qué hago, Mica? Y entonces ahorita tengo que tirarme por las escaleras al piso porque soy un desastre. No, tenemos que entender que Dios nos abraza en su misericordia y aún así como somos, nos da todos los días incesantes oportunidades para que podamos nosotros ir mejorando. Así sea un poquitito, pero un poquitito cada día. Así sea una cosa del tamaño de de una arena del mar, pero un poquito cada día, un poquito mejor cada vez. Y siendo conscientes de quiénes somos. No nos vendamos nosotros mismos una realidad de que, ay, hoy está de moda en las redes sociales, pues no. Subir una foto. Y esto, ojo, esto no va para las mujeres. Hombres y mujeres he visto yo. Uno sube la foto y, ay, eres lo máximo, que sí, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y todo lo demás. Y vamos luego a ver el tipo de vida que llevamos. Entonces tratemos de que haya menos disonancia, menos distancia entre lo que proyectamos ser y lo que realmente somos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Eucaristía? Mucho, porque ese es el problema que a veces no nos permite dar el salto de fe, de convicción y de certeza respecto de lo que significa la Eucaristía. Para mí es una lucha de todos los años. Espero que este grupo, este sea la excepción a la regla. Yo espero y le tengo toda la fe metida a ustedes, de que ustedes van a ser los que rompan ese pequeño problemita de que siempre hay. Cuando van a recibir el sacramento de la primera comunión, me ha pasado, chicas con escotes, los brazos descubiertos, el vestidito por encima de la rodilla. Espérense, ya me les cargo a los hombres. Maquilladas como que si se fueran a la discoteca. Hombres, todo, perdón la expresión que voy a utilizar, pero los que son de mi leva conocen este término, los que veían mis adorables entrenados. Todos guacharnacos, mal puesta la corbata, mal planchados, el pantalón todo arrugado, los zapatos sucios. Hey, vas a recibir al Señor, vas a recibir a Dios, no solo en tu corazón, sino que lo vas a recibir dentro de ti. Yo soy un poco cargoso. Los últimos grupos de primera comunión y confirmación no he podido estar físicamente. Con ustedes voy a tratar de estar. Yo soy un poco cargoso. Yo los hago recibir la comunión de rodillas. Porque me parece que siendo la primera vez que van a recibir el sacramento de la Eucaristía, caramba, pues hay que recibirlo de rodillas. Si cuando uno le pide matrimonio a la mujer que ama, se arrodilla, ¿cuánto no vas a arrodillarte frente a Dios que lo recibes por primera vez? Entonces, por eso, perdónenme si he sido un poquito fastidiosín, pero ese es un poco el tema que les traigo sobre esa disonancia, eso que como que somos pero no somos. Decimos que somos pero no actuamos. Decimos que hacemos pero no hacemos. Y eso es la piedra que tiene que ser nuestra piedra de choque. Esa es la que tiene que ser nuestro motivo para todos los días despertar y decidir llevar una vida mejor. Repito, y esto tiene que quedar muy claro. La santidad no es una cosa que se logra de un día para otro. No. Si alguno de ustedes creyó, ay, me voy a inscribir al programa de la primera comunión y confirmación para, puchas, un poco más ser, sudar agua bendita, están equivocados. Están equivocados. Este no es el lugar. Este es el lugar en el que nos vamos a encontrar con nuestra realidad, en el que vamos a conocer un poco más de Dios, pero que vamos a seguir siendo Mickey, Patricia, Rosa, Santiago, Rosana, Michelle, Daniel, Luis, somos los mismos. Obviamente, somos los mismos, pero cada vez con más conciencia de las cosas. Porque muy probablemente, y ojo, a mí me ha pasado, y estoy seguro que a muchos de ustedes le ha pasado, a veces uno trata de obrar con toda la mejor intención del mundo, pero luego resulta que nuestra buena intención a veces no es suficiente. No hace falta solo tener buena intención, hace falta que la acción en sí misma sea buena. Entonces,
Esto es lo que nos invita hoy el entender la realeza, la majestuosidad del sacramento de la Eucaristía, que sirva como una motivación para que nosotros cortemos cada vez más esta brecha de disonancia que existe entre la realidad de lo que somos, la realidad de lo que creemos que somos y la realidad de lo que deberíamos ser. Todo católico debe amar a la Eucaristía, debe amar a la Eucaristía. Oye, pero es que no puedo comulgar. Está muy bien. Pídele a Dios constantemente que te ayude a salir de la situación que te impide estar en este impedimento. Pero bueno, anda a misa entonces. Hay que ir a misa, los domingos al menos. Entonces, la idea es, si la misa, el centro de la misa es la Eucaristía, y a pesar de que no puedo comulgar, pues bueno, por lo menos voy a la misa. Esto es como cuando una persona a la que queremos mucho cumple años. Y esto, no me digan que no nos ha pasado, no les ha pasado a ustedes. A mí sí me ha pasado. La típica. Chuta, mi pana me invitó a su cumpleaños y no puedo chupar. No puedo tomar porque estoy tomando medicamentos, porque estoy tomando antibióticos, o porque, no sé, o simplemente estoy un poquito mal de salud y no puedo pegarme una cervecita. Eso hace que ustedes no vayan al cumpleaños de su amigo. No, ustedes igual van. Porque uno dice, te quiero mucho y quiero mostrarte que te quiero estando aquí presente y quiero, digamos, manifestarte mi amor, mi cariño viniendo. Aun cuando ande todo moreteado y no puedo bailar, aun cuando tenga un problemita de salud y no puedo pegarme mi cervecita, pero aquí estoy. No puedo comulgar, bueno, pero anda a misa. Vamos a misa. Ah, no puedo comulgar. Bueno, hagamos una comunión espiritual. Hay una frase bonita, hay una comunión espiritual hermosa que a mí me encanta, la aprendí del colegio. Dice, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre y con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Yo cuando estaba en pecado mortal y no podía comulgar, entonces me arrodillaba en el momento mientras todas las personas iban a comulgar y yo rezaba eso. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, ese debe ser el anhelo de nuestro ser, poder recibir al Señor en la Eucaristía. El Señor no solo nos amó hasta el extremo, haciéndose hombre, sin despojarse de su divinidad, pero rebajándose a la condición humana, nos demuestra su amor y va más allá, se somete a un sacrificio, a una cosa horrible como es la cruz, por nosotros, por ustedes y por mí. Y además, su amor va más allá, que habiéndose sometido al sacrificio de la cruz, se queda en un pedacito de pan y en un poquito de vino de manera presente para que todos y cada uno de nosotros podamos hacernos santo, hacernos santos en la medida que lo comemos, en la medida que comulgamos. Por eso es que al sacramento de la Eucaristía se le llama el sacramento de la comunión. ¿Qué significa la comunión? Significa común unión. Es el sacramento mediante el cual nos unimos a Cristo, puesto que Cristo, no de una manera solamente espiritual y no de una manera simbólica, ya hablamos de eso, sino que de manera real, Cristo entra dentro de nuestro cuerpo, de manera real. Ahora ustedes me dirán, bueno, ya chévere, lo entiendo. Pero, ¿cómo es eso de manera real? A ver, aquí hay conceptos que tenemos que aprender porque luego les tomo lección y no se me saben los conceptos y me salen diciendo cualquier cosa. Mensaje a García, corte publicitario. Yo les di cuestionarios, ¿ya? Los cuestionarios no son para tenerlos guardaditos en el celular. Los cuestionarios son para leerlos. Yo comprendo
que probablemente me falta mucho para ser un buen comunicador, un buen profesor, que se me entienda lo que yo digo. A veces hasta yo escucho las clases y digo, chuta, aquí como que se me voló la teja, como que me fui mucho. Y yo entiendo. Y muchos de ustedes probablemente hace mucho tiempo que no recibieron catequesis y recién están retomando a los años. O probablemente muchos de ustedes nunca recibieron catequesis. Y entiendo que se les pueda hacer difícil, comprendo, pero también entiendo de que cuando tenemos que aprendernos un chisme, ahí sí nos los aprendemos, pero como es. Cuando tenemos que aprendernos una canción, ahí sí nos la aprendemos como es. Y cuando tenemos que aprender algo de Dios, ay, es que lo que pasa es que me olvido, ay, es que lo que pasa es que ahí tenemos 500.000 justificaciones, que yo no desmerezco ni una de ellas. Todos tenemos situaciones, problemas y eventualidades. A mí me pasó en su momento, a mí no me entraba esta vaina, era pero como cabeza dura, no me entraba. Yo estudié en un colegio católico que era gracioso porque el rector del colegio, a él no le importaba matemática, física, química, la materia más importante para él era la religión. Y uno no está acostumbrado a eso porque uno está enseñado que en el colegio las materias más tucas, matemática, física, química, lenguaje, ¿no? En mi colegio era religión. Tanto así que cuando yo hice mi examen de grado para poderme graduar, yo como era especialista en informática, mi especialización en informática, yo tenía que rendir examen de grado de matemáticas, el examen de grado, no escrito, de matemáticas, de física, de programación, de informática y tenía que rendir examen de grado oral de religión. Era una locura. Y no era las preguntas estas sanitas que les hago yo cuando les digo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué esas preguntas les hago yo a ustedes? Y están, ¿en qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? ¿En qué consiste que somos imagen y semejanza? No, ¿saben las preguntas que me hacían a mí? Me decían, ¿en qué año fue el concilio de Trento? ¿Y qué fue lo que se resolvió en el concilio de Trento? Y yo, aguántate. ¿Qué habla, a qué se refiere la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II? Y claro, yo me acuerdo de cuando yo estaba en el colegio, yo decía, Dios mío, yo sacaba 20 en matemáticas, 20 en física, 20 en programación y su elegante 15, 16 en religión. Era, pasaba raspando religión. Y yo al principio decía, chuta, ¿por qué? ¿Por qué esto es tan difícil? Y cuesta, sí, lo entiendo. Y más aún para una persona que probablemente no ha tenido, no ha estado habituado a tratar estos temas, a recibir estos temas. Pero yo les pido encarecidamente, yo me tomé la molestia de este libro gordote del Catecismo de la Iglesia Católica, resumírselo en dos cuestionarios, de preguntas y respuestas. Pregunta y respuesta, rapidito. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. Punto. ¿En qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? Consiste en tres personas divinas distintas que son un único Dios verdadero. Fin. Habían algunos por ahí que yo les tomaba la prueba, me salían con una lata, parecía que me estaban conquistando, porque me metían labia. Es que lo que pasa es que por aquí, que por acá, yo les decía, a ver, vamos al grano, en concreto, ¿a qué nos referimos? Entonces, pero bueno, yo entiendo que esto es así y comprendo que esto es un camino que no va a terminar ahora, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y en la medida que ustedes se interesen, surgirán nuevas preguntas. Estoy seguro que muchos de ustedes, los que están aquí, como quizás no estamos tan involucrados en el día a día de la iglesia, quizás no saben que hace algunas semanas, meses, hubo semejante polémica dentro de la iglesia católica con una congregación de San Pío X. Y eso, pero claro, pregúntale el chisme que salió en los hackers de la farándula. Esa sí me la sé. Pero hay cositas que también tenemos que interesarnos. Tenemos que interesarnos. ¿Cómo se llama el Papa? ¿De dónde viene? ¿Cuál más o menos es la línea teológica del Papa? ¿Cuántos papas han venido? Esas cositas que también hacen parte de nuestra formación como católicos.
Por eso es que mañana viene un hermano evangélico, medio nos lava el cerebro, nos mete dos, tres discursos y como habla lindo y bonito, y ahí nos vemos remolineando nosotros en el templo evangélico como cualquier cosa. Cuando en la Iglesia Católica está la plenitud de la verdad, la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo, y aún así terminamos escuchando al pastor, escuchando al testigo de Jehová que viene a tocar las puertas. Cuando les toquen las puertas, recíbanlo, reciban, cójanle la atalaya, recíbanlo, pero también díganle, hermanito, yo soy católico y la religión que tú profesas es una falsa religión, es una secta. No se preocupen que ya en unas clases les voy a enseñar qué es eso. Pero a las cosas hay que tomarlas de frente, las cosas hay que tomarlas con seriedad. Y valga la ocasión que hablamos de la Eucaristía, que sea este como un llamadito pequeñito, cariñoso. Ustedes saben que yo los quiero mucho a ustedes. Un pequeñito llamado de atención para que nos empecemos a tomar las cosas con más seriedad. Fíjense, esto que ha hecho el Padre Sebastián es un regalo maravilloso. 6 años de formación catequética en 2 meses. Virtual. Encima con ese gordito que es bonachón, que no es bravo. Entonces, ¿qué más quieren? So, lo único que hay que hacer es estar pendiente de las clases. Hasta a mí me cuesta también. Por ejemplo, el día viernes tuve un contratiempo terrible y que ya cuando me desocupé ya eran como las 9:30 de la noche. Así pasa, a veces pasa. Pero ahí tenemos que insistir y darle y darle y darle. Entonces, conclusión. Jesús está presente en la Eucaristía de manera real. ¿Cómo está presente Cristo en la Eucaristía? De tres formas. Completa, íntegra y limitada en el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo está de manera completa porque en la Eucaristía está Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, como Dios y como hombre. Y en cuanto a Dios, incluso presente en unión del Padre y del Espíritu Santo. Repito, la presencia de Cristo es real en la Eucaristía de manera completa porque Cristo se encuentra presente en la Eucaristía de manera completa, como Dios, como hombre, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y en cuanto a Dios, se encuentra presente en comunión del Padre y del Espíritu Santo. Por eso la presencia real de Cristo en la Eucaristía es completa, es íntegra. ¿Por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta de que el sacerdote levanta la hostia y luego la parte y luego la vuelve a partir. Y alguien de ustedes dirán, chuta, a mí me tocará que la uña de Jesús me ha de tocar. Sí, pues, porque como la partió, ¿qué me va a tocar a mí el meñique izquierdo? No, no, no. Cristo está presente de manera íntegra en la Eucaristía. Así el sacerdote fraccione en muchas partes la Eucaristía, en cada microgramo de pan consagrado está presente Cristo. En cada gota de vino consagrado está Cristo, de manera íntegra. Y Cristo además está presente en la Eucaristía de una manera limitada en el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que yo me acerco a comulgar, recibo cuerpo de Cristo, amén. Me voy a arrodillarme o a sentarme. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Mi cuerpo tiene que hacer digestión y hay un proceso según el cual todo lo que yo ingiero hace digestión. No es que, ay, yo comulgué el domingo, entonces 15 días después voy a seguir con la presencia de Cristo dentro de mí. No, pa, aguántate. Hay un proceso de digestión que hace que el pan consagrado, la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía, poco a poco se desintegre. Y obviamente, una vez desintegrado, cada partícula de pan desintegrado dentro de nosotros hace que ya no esté pues, presente Cristo ahí. Por eso, hace algunos años me acuerdo que yo cuando daba catequesis me preguntaban,
Oiga, como yo comulgo, entonces yo voy a la misa de 7 de la mañana, a la misa de 11 de la mañana y a la misa de 6 de la tarde y en las tres misas comulgo. Y yo decía, a ver, espérate un ratito. O sea, no es que está mal, no estás cometiendo un pecado, no está mal. Pero por efectos de la digestión, la Eucaristía que recibiste a las 7 de la mañana, a las 11 todavía está. Entonces no tiene sentido que vuelvas a comulgar de nuevo. Incluso al de las 6 probablemente todavía haya algo por ahí. Ya obviamente, si quieres comulgar el día lunes, está todo bien. Perfecto. Hay gente que comulga todos los días. Qué maravilloso. Imagínense poder lograr comulgar todos los días. Qué hermoso sería. Pero bueno, va a depender de la situación particular de cada uno y de la posibilidad que cada uno de nosotros tenga. La próxima clase, que es el día viernes, vamos a seguir hablando sobre Eucaristía y luego avanzaremos sobre el sacramento de la confirmación, orden sacerdotal y unción de enfermos. Y vamos a dejar para el siguiente lunes, que esa va a ser una masterclass, como dicen. Vamos a hablar de un sacramento, perdónenme la expresión que voy a utilizar, perdonen el francés que voy a utilizar, pero aquí estamos entre adultos. Voy a hablar del sacramento más jodido para todos nosotros, el matrimonio. El próximo lunes hablaremos de matrimonio. Ahí los que se están preparando para el matrimonio, papel y lápiz, primera fila, ¿ya? Entonces, listo, queridos hermanos, voy a dejar de grabar